regreso aquí en su programa Cada Día y me acompaña Ariel Vega, que viene a platicarnos de un tema muy interesante del cual hemos estado platicando desde hace ya algunos días, que es juicios sucesorios, pero en esta ocasión vamos con la segunda y última parte de este tema. Ariel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a toda la teleaudiencia. Siempre un honor estar aquí. Oye, pues mucha gente ha estado pendiente ya esto de lo de juicios sucesorios. Hemos estado recibiendo algunos mensajes. Ariel, platícanos de este tema, primeramente para la gente que no sabe todavía de lo que estamos hablando, de qué se trata y luego continuamos con la segunda parte, ¿te parece? Con todo gusto. Y es que justamente en la semana anterior empezábamos este tema que surgió a raíz de las amables sugerencias que el auditorio nos hace y que nos decidimos a tratar este tema porque nos preguntan muchas cosas en relación a ¿qué hago con esta casa que pertenecía a mis padres y estos ya murieron? ¿La puedo vender? ¿La puedo transferir? ¿La puedo donar? Incluso, ¿qué pasa con los predios que incluso ya se apoderaron algunos de mis hermanos? Así nos preguntan literalmente, cuando mis padres ya fallecieron o solamente queda un cónyuge supérstite, es decir, falleció solamente el papá, queda la mamá, pero ya se encuentra en un estado de ancianidad en la cual los hijos, pues lamentablemente se están aprovechando e incluso dilapidando los bienes. De tal suerte que nosotros tomamos la determinación de iniciar este tema de juicios sucesorios y comenzamos en la ocasión anterior a mencionar ¿qué es un juicio sucesorio? ¿Para qué me sirve? ¿Qué propósito tiene? Y nosotros contestamos al respecto que un juicio sucesorio no es otra cosa más que un procedimiento jurídico que tiene como objetivo fundamental el transmitir los bienes, sean muebles o inmuebles, de una persona que acaba de fallecer en favor de sus beneficiarios, de sus herederos o incluso de los designados en el testamento, porque hay que recordar que en nuestro país, si hay alguna persona que otorga algún testamento, que también se tiene que iniciar el juicio sucesorio. Lo aclaramos, rompimos el paradigma de que pese a que haya testamento no debemos de hacer un juicio sucesorio, eso es falso, pero que si alguien otorgó un testamento puede designar libremente a quien dejarle los bienes. Exacto. Incluso hablábamos de que no es requisito indispensable ni mucho menos el que esta persona, la designada como beneficiaria o heredera universal, sea familiar. Oye, pero luego vienen las impugnaciones del testamento por parte de los hijos, de los familiares y demás, ¿verdad? Que también es un tema que a lo mejor después podemos tocar cómo se haría todo este proceso. No, y es que está íntimamente relacionado, toda vez de que, aunque haya testamento, el juicio sucesorio es importante, toda vez de que mediante este se le da validez al testamento. Hay una declaración de un juez en donde establece como válido este documento legal y en donde reconoce formalmente una persona como albacea, que es el que administra los bienes, y en su caso el heredero universal, de tal manera que es muy importante que pese a que haya testamento se inicie un procedimiento de esta naturaleza. No se piense de ninguna manera que porque yo tengo el testamento en el cajón ya no debo hacer nada. Incluso al contrario, la ley establece en nuestra legislación estatal que si yo tengo conocimiento de un testamento, incluso se me designa como albacea, yo tengo un plazo de 15 días para iniciarlo. Esto es algo importantísimo. Ahora imaginémonos que no dejó testamento la persona, pues con mayor razón es necesario iniciar el procedimiento, un juicio sucesorio. Ahora será de carácter intestamentario, en el cual tendrá como objetivo que el juez reconozca en el orden que establece la propia ley quiénes van a ser los herederos de una persona. Oye, Ariel, una pregunta rápida. ¿El albacea, qué es lo que tiene que hacer? O sea, ¿es la persona que está encargada de repartir, o qué derechos y obligaciones tiene? La más conocida por todos es que el albacea debe de administrar los bienes de la masa hereditaria y rendir cuentas, pero en amplio sentido el albacea es el representante legal del muerto. Ya, ok. El albacea va a tener la oportunidad de iniciar todas las acciones legales relacionadas o incluso concluirlas, las que haya dejado pendiente la persona. Incluso, por ejemplo, si hay algún hijo que no fue debidamente reconocido y ya fallece la persona, ¿a quién crees que va a demandar? La acción legal la va a enderezar en contra del albacea, toda vez de que en virtud de su cargo guarde el carácter de representante legal de la persona fallecida. Vaya. Eventualmente, el albacea tiene que cumplir con una serie de requisitos: rendir el inventario y el avalúo de todos los bienes, muebles, inmuebles o derechos,
el realizar un proyecto de liquidación, que no es otra cosa más que un proyecto de cómo se van a repartir los bienes. Obviamente tiene que ser de forma equitativa para todos. Y proceder a la venta de lo que se le haya otorgado. Tiene que proceder a la venta entonces, en este caso, o sea, para ejercer lógicamente el derecho de cada uno de ellos. Si no hay manera de hacer una división, se tiene que proceder a la venta del bien. El ejemplo típico que nos ponían a nosotros, recuerdo muy bien en la escuela, era un caballo. No podemos cortar una cabeza para unos, las patas para otros, de tal manera que estamos hablando de un bien indiviso. Exactamente. De tal suerte que se Oye, tiene Ariel, que vender. mira, aquí nos acaba de llegar una preguntita de una persona. Dice, buenos días, y si no existe testamento y nomás existe título de propiedad y se dejó como patrimonio familiar la casa. Bueno, en este sentido hay que identificar qué tipo de predio es, si es un predio urbano, semiurbano o rústico. Y en función del esquema legal que tenga asignado este bien, entonces tendremos que acudir a las diferentes dependencias, Registro Agrario Nacional, en su caso, incluso, por qué no decirlo, las subdirecciones catastrales, si era un predio, en su caso municipal, estatal, o si está perfectamente identificado por el Registro Público de la Propiedad. El hecho de que hay un título de propiedad implica que ya había un dueño, y yo imagino que este dueño ya falleció. Entonces hay que iniciar este procedimiento para que los bienes como este no se queden, como se suele decir, intestados. ¿Qué significa intestados? Que lamentablemente ante el fallecimiento del que era el propietario o el titular de los derechos, nadie más puede disponer. Claro, pueden habitar en esa casa, pueden probablemente ocupar ese predio o fincar en ese terreno, pero habrá una enorme incertidumbre jurídica toda vez de que si permanece en este estado como intestado, no se puede vender, transmitir, mucho menos hipotecar, gravar, pedir préstamos. No se puede realizar absolutamente nada hasta que no se realice este procedimiento sucesorio, sea testamentario o intestamentario. Y una de las buenas noticias, Daniel y amigos, es que en la muy reciente reforma al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, específicamente del artículo 490 en adelante, se estableció o se incluyó un capítulo de procesos por la vía especial. Son procesos que se agotan en una sola audiencia. Esto es algo extraordinario, toda vez de que creo que todos conocemos casos en los cuales ha habido juicios sucesorios de años. El de Mario Moreno Cantinflas duró 21 años. Ya concluyó, pero duró todo esto. Habrá otras familias que podrán decir prácticamente lo mismo, que podrán contar sobre juicios con una duración impresionante. Bueno, afortunadamente esta nueva figura entrecomillado ya tiene 5 años, establece la posibilidad de en una sola audiencia poder agotar todo un procedimiento que antes se llevaba probablemente años. Para ello, claro está, es necesario se cumpla con una serie de requisitos, los cuales pues son muy sencillos. El hecho de que todos los herederos o los beneficiarios sean mayores de edad. Si hay menores de edad, bueno, que estén debidamente representados, y que en la misma audiencia se presenten lo que es el inventario y el avalúo y el proyecto de liquidación, que dijimos que el proyecto de liquidación no es otra cosa más que el plan de cómo voy a repartir los bienes producto de la herencia.